Vamos a dejar que Dios tome el control de este mensaje que tiene preparado para ustedes y que sea Dios el que realmente sane, hable, dirija, reconforte el corazón de ustedes a través de la palabra que van a escuchar esta mañana. Entonces cierra tus ojos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el milagro que estás haciendo en nuestra vida. Gracias porque a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, hoy vemos un caminar diferente. Hoy vemos al final del túnel la luz que tanto estábamos esperando en nuestra vida. Y gracias nuevamente por habernos llamado, habernos llevado a tu Hijo Jesucristo, el cual nos ha redimido, nos ha liberado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo. Y hoy nos estás mostrando una vida completamente diferente, una vida llena de esperanza, una vida de amor y de perdón. Bendice, Señor, este momento, que tu gloria sea derramada en este lugar, tu presencia se sienta en este lugar. Llénanos de tu gozo, llénanos de tu paz, y que seas tú honrado y glorificado a través de mi atención a tu palabra. Y ante todo, quiero llevarla por obra a mi vida, Señor. Bendice este momento, bendice este lugar, y que tú seas el centro de esta enseñanza, de esta predicación, Señor. Te lo pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, por favor. Quiero retomar lo que hablamos el domingo pasado, y la predicación del domingo pasado fue justamente la tierra que Dios desea que tú seas. Y hablamos de 4 tipos de tierra: los que fueron sembrados sobre el camino, los que fueron sembrados sobre pedregales, los que fueron sembrados entre espinos y la buena tierra, que aquí veo mucha buena tierra. Amén. Y dice que una de las características de la buena tierra es: más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas 8:15, eso fue lo que hablamos el domingo pasado. Y hoy vamos a hablar justamente de darle continuidad a la predicación del domingo pasado, y vamos a hablar justamente como título: el testimonio, arma poderosa de Dios. El testimonio, arma poderosa de Dios. Y para que tú y yo demos un testimonio, tenemos que estar convencidos justamente qué es lo que realmente Dios nos está demandando ser. Y si me está demandando ser buena tierra, es porque quiere que yo sea un buen testimonio de aquellos corazones que aún todavía no lo conocen a Él, y lo van a conocer a través de ti, a través de cómo te comportas, de cómo te conduces, de cómo hablas, de cómo piensas. Y mucha gente va a llegar justamente a los pies de Cristo porque tú vas a ser un instrumento de Él para su reino. ¿Quién dice amén? Luego entonces, ¿dónde tenemos que empezar a trabajar? Si dice que tenemos que tener un corazón bueno y recto, ¿dónde tenemos que trabajar? En el corazón. ¿Qué hay en el corazón? ¿De qué está lleno el corazón? Y es lo que justamente vamos a hablar el día de hoy. ¿De qué está lleno tu corazón? Hay una parte en los evangelios, en Mateo capítulo 15, versículo 19. En Mateo capítulo 15, versículo 19. Y dice ahí, justamente está hablando Jesucristo, dice en el versículo 19: porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué sale del corazón? Los malos pensamientos. Dice: los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De heridas? ¿De resentimiento? ¿De amargura? ¿De orgullo? ¿De necedad? ¿De rebeldía? ¿De qué está lleno tu corazón? Porque también dice en las Escrituras que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Son tus acciones, habla la boca.
Y la mayor parte de lo que tú estás hablando durante el día, durante la semana, durante el mes, terminas hablando de lo que está lleno tu corazón. Y a lo mejor muchas veces no te das cuenta, muchas veces no lo percibes, porque es tanto la basura que tiene tu corazón que la gente que está alrededor de ti, ellos sí se dan cuenta de lo que realmente está lleno tu corazón. Y justamente no es de amor, justamente no es de perdón y de misericordia, a veces está lleno de odio. ¿Se acuerdan que dice en Ezequiel que él iba a quitar un corazón de piedra? Y yo pregunto, pues, ¿sabes por qué hay corazones de piedra? Porque están llenos de pecado. No hay otra explicación. Tu corazón está completamente endurecido por el pecado que está dentro de ese corazón. Está lleno ese corazón. Entonces, es muy importante que hoy entendamos lo que Dios te está diciendo hoy, este día, ¿no? Entonces, aquí es bien importante lo que vamos a ver a partir de lo que dice Santiago. Quiero que me acompañen a Santiago. Aquí vamos a empezar a tomar entonces una parte de Santiago. Y vamos al capítulo 1. Santiago capítulo 1. ¿Quién ha leído Santiago? Levante la mano. ¿No? Muy bien. Creo que es un libro que tienen que estar leyendo. Todo cristiano tiene que leer Santiago. Todo cristiano tiene que leer Santiago. Santiago es uno de los libros que confronta mucho justamente tu diario vivir. Cómo caminas, cómo estás caminando, cómo estás frente de Dios. Y Santiago habla mucho justamente de eso. Y vamos a ver esta parte donde dice en el capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice lo siguiente: por lo cual quiere decir, por lo que habló anteriormente, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Dónde está la inmundicia y la malicia? ¿Dónde están? En el corazón. Dice entonces, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Se acuerdan qué es lo que estaba sembrando el sembrador? Semilla. ¿Y qué es la semilla? La palabra de Dios. Y si tú quieres recibir justamente la palabra de Dios en tu corazón, dice que tienes que desechar la inmundicia y la abundancia de malicia. Ponle una marca a Santiago y quiero que me acompañes a Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Y dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuevamente, si no lo habías entendido, si no lo habías captado, Dios te está diciendo de qué está lleno tu corazón. Has caminado mucho tiempo con un corazón lleno, pero lleno de maldad, lleno de inmundicia, lleno de rebeldía, lleno de orgullo. Si regresamos nuevamente a Santiago, capítulo 1, versículo 21, quiero que anotemos lo que significa la palabra inmundicia. Acuérdate que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y hay que saber qué dijo Dios en griego, justamente esta palabra de inmundicia. Y viene la palabra en griego ruparia, así como suena con RH, ruparia, y se refiere a toda impureza moral. La palabra inmundicia se refiere a toda impureza moral.
la cual tiene que salir de nuestra vida, tenemos que despojarnos de ella. Es todo aquello que es moralmente sucio. Cuando tú alimentas tus ojos, recuerda que los ojos es la luz del alma. Todo lo que tú alimentas cuando estás viendo mensajes que te llegan de no sé quién, cuando te llegan videos, no sé de quién, bueno, sí sé de quién, del diablo, porque no son videos ni son mensajes que te estén haciendo crecer como mejor hijo. Cuando tú permites entonces abrir ciertos mensajes que no tendrías que ver, cuando tienes que ver o ves o prendes la televisión y ves programas que no tendrías que ver y ves películas que no tienes que ver, estás alimentando justamente la inmundicia, estás haciéndola crecer más en tu corazón. Y recuerda que la naturaleza de la Biblia es espiritual. La naturaleza de la palabra de Dios es espiritual. ¿Y tú y yo qué somos? ¿Espirituales o carnales? Nuestra naturaleza es carnal. Si bien es cierto, llegamos a Cristo, ha cambiado esa naturaleza porque Él nos ha dado de su naturaleza, una naturaleza divina, que es la que debe de dominar y someter a la naturaleza pecaminosa de la cual tú y yo nacemos. Pero si estás alimentando justamente la inmundicia en tu vida, la misma inmundicia te va a apartar de la palabra de Dios. Y entre más lleno estés de la palabra de Dios, la Biblia te va a apartar del pecado. Tú tienes que tomar decisiones hoy en día. Luego entonces, ya dijimos qué significa la palabra inmundicia. La inmundicia es una barrera muy seria para poder escuchar claramente. Entre más suciedad esté lleno tu corazón, va a ser muy difícil que tú puedas escuchar a Dios. Y generalmente mucha gente se duerme. Cuando Dios comienza a hablarte a ti, ¿cuánto tiempo permaneces despierto leyendo la Biblia? ¿O en qué tiempo te duermes? Cuando tú estás en una predicación y está hablando Dios a tu vida, mucha gente está con la mente en otro lado, porque la inmundicia no le permite justamente escuchar la voz de Dios. Entonces la inmundicia es una barrera muy seria, espiritualmente hablando. Y si no te permite poder escuchar claramente, tampoco te va a dar el entendimiento para poderla comprender. Y por eso mucha gente no puede entender y no puede comprender la palabra de Dios. Y termina ya no leyéndola, termina alejándose de ella. La palabra malicia viene del griego kakia, con K, kakia, las dos, kakia. Y significa maldad moral. Maldad moral. Una es, la inmundicia es la impureza moral y aquí la malicia es maldad moral. Quiere decir que hay pecados deliberados que determinan tu conducta, determinan tu forma de vivir. Hay mucha gente, por ejemplo, quiero decirles que no es lo mismo que a dos personas tú le pongas, por ejemplo, marihuana o cocaína, y le pongas a las dos personas lo mismo, y habrá persona que diga, a mí no me interesa, mi problema no es la cocaína, mi problema no es la marihuana. Pero si quitas la cocaína y la marihuana y le pones un cigarro, y tiene muy aceptación al cigarro, ¿qué va a pasar? Va a caer, porque el cigarro sí le hace mella a su estado espiritual de malicia. Cuando la gente de repente tiene problemas con las mujeres, generalmente es porque tiene problemas con pornografía. O las mujeres tienen problemas con los hombres porque también ven pornografía, no solamente los hombres. Es un pecado que tiene que salir de manera estrictamente ya de la vida de cualquier persona que hoy está realmente convencida de que el camino es Cristo en su vida. Entonces, el vivir en pecado, ¿qué pasa? Disminuye el deseo de buscar a Dios. Ya no te da ganas de orar, oras de manera ligera, casi ni ocupas mucho tiempo, no lees la palabra, ¿no? Porque estás viviendo una vida oscura delante de Dios. Entonces el pecado te aparta de la Biblia.
cuando la Biblia te tiene que apartar del pecado. Y la palabra mansedumbre viene del griego prautes, y significa, fíjense lo que significa la palabra mansedumbre, dócil. Y eso está muy entendido o está muy comprendido cuando de repente tienes un perro al lado tuyo. Cuando un perro es dócil. Que a veces lo maltratas y el perro está ahí, se echa y se pone la cola entre las patas y te está lamiendo hasta los zapatos, te lambe y tú lo tratas mal y vete para allá y el perro se queda viendo así con una macarita de no me trates así, ¿no? Y ahí está contigo. Así deberíamos ser con Cristo, dóciles. Que aunque estés pasando circunstancias difíciles y muchas veces por tus decisiones o tus malas decisiones, le quieres echar la culpa a Dios. Él te quiere dócil, completamente manso. Entonces la palabra mansedumbre significa humilde, manso, sin disputar, sin enojarte. No resistas. Si Dios te dice, ven, ve con todo el amor. Si Dios te dice, acompáñame, acompáñalo. Si Dios te dice, haz esto porque es lo que te conviene, hazlo. Es ser dócil, ¿no? Una vida sin rebeldía, así como tú. Que no eres nada rebelde. Mira, nada más un amén. Está bien. Ok. Entonces, si regresamos nuevamente al versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Dónde tiene que estar la inmundicia y dónde tiene que estar la malicia? ¿Dónde tiene que estar? En la basura, fuera de tu vida. Es un mandato, desechar, imperativo, orden, mandato. Quítalo de tu vida. Recibid con docilidad, sin rebeldía, con humildad. La palabra implantada. ¿Dónde se implanta la palabra? En tu corazón, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjense que hay un ejemplo muy claro, y qué bueno que Dios nos dio imaginación porque no lo traigo conmigo, pero lo voy a explicar y imagínatelo. Un vaso lleno de líquido mugroso. Agarré agua de un charco, todo sucio, donde pasa un número de animales, personas, y está todo sucio. Y otro vaso, y una jarra completamente llena de agua cristalina, limpia, pura. Entonces comienzo a vertir el agua de la jarra de agua cristalina al vaso de líquido donde está completamente sucio. ¿Qué va a suceder? Que al momento que va cayendo el agua a ese líquido, a ese vaso, el agua que está sucia va a ir saliendo, de tal manera que ya después quede agua solamente. ¿Qué figura es la jarra? La palabra de Dios. Ese vaso sucio es tu corazón, que está lleno justamente de pura suciedad. En la medida que tú viertes palabra, va llenando justamente tu corazón y se va limpiando, se va purificando. ¿Ya entendimos? ¿Se lo imaginaron? ¿De acuerdo? Es justamente lo que quiere Dios. Por eso tenemos que pasar mucho tiempo en la palabra, de día y de noche, meditando justamente la palabra, entendiendo la palabra y aplicándola en nuestra vida. Y aquí va otro tip espiritual para tu vida. ¿Dónde está la contaminación? ¿De dónde proviene la contaminación? La contaminación viene de lo exterior, viene del mundo, viene de Satanás. La contaminación. ¿Qué va a usar el mundo? ¿Qué va a usar Satanás? Nuevamente, el teléfono, la computadora, la televisión, personas, eventos, para que te contaminen. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Qué tipo de compañías tienes? ¿Qué tipo de compañías tienes en el celular? ¿Qué tipo de gente es con la que tú convives y platicas y pasas el mayor tiempo de tu vida? ¿Con qué tipo de gente?
Y solamente hay dos tipos de gentes, las que te hacen crecer o las que te hacen que te salgas del plan de Dios. ¿Estamos aprendiendo? Y la parte de la corrupción, ¿de dónde viene la corrupción? Del corazón. La corrupción viene del corazón. Entonces la contaminación viene de la parte externa y la corrupción viene de la parte interna, de nuestro corazón. Por eso decía Jesucristo en Lucas, decía, mas los que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Tú no puedes retener la palabra oída mientras tu corazón está endurecido, está lleno de basura, de inmundicia, de maldad. Quiero que me acompañes a Ezequiel capítulo 11. Pon una marca Santiago, por favor. Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, y quiero que me acompañes al versículo 19. Este pasaje seguramente lo tienes subrayado, porque lo hemos hablado muchas veces. Y cuando Dios habla una y otra, es que está justamente diciéndote, no has querido cambiar tu corazón, no me lo has permitido hacer. Y aquí dice el profeta, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Quién habló? Dios. ¿A quién le está hablando? Solamente le está hablando a la gente que es dócil, mansa, que ha aprendido justamente a tener mansedumbre en su vida. A la gente que está aún con el corazón endurecido, al estar pensando, esa es una locura. Que tenga que dejar de hacer qué? Que le tenga que dejar de hablar a quién? Estás loco. Ni muerto, ni muerta lo voy a hacer. Gente que todavía tiene el corazón endurecido. Aquí mismo en Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 25, Ezequiel capítulo 36, versículo 25, dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Estamos entendiendo lo que está pasando en tu vida? Cada vez que alguien tú le compartes de Dios y te da la vuelta o te tira de loco o te dice estás loco, yo no voy a creer en eso, es porque su corazón está completamente endurecido. Y yo pregunto, ¿no hay nada que hacer? ¿Ya se perdió? ¿Ya se fue al infierno? No. Claro que no. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Qué vas a orar? ¿Qué estás orando? ¿Cómo se llama el título de la predicación? ¿Qué es? ¿El testimonio qué? Luego dice, el testimonio es un arma poderosa de Dios. ¿Qué estás orando? De esas gentes que no tienen a Cristo. Permíteme ser el testimonio correcto a los ojos de aquellos que no te conocen. Enséñame, Señor, a hacer ese testimonio que la gente necesita ver en mí, que tú seas en mí y pueda verte a ti a través de mí, para que entonces puedan doblar rodilla como yo lo hice, Señor, delante de ti. Es la gran diferencia. Tu forma de orar que estés haciendo el día de hoy es lo que va a impactar corazones de enfrente de ti. No solamente digas, cámbialo, dale corazón diferente. Qué fácil es así. Eso no implica un trabajo, no implica un esfuerzo. Implica un esfuerzo que tú quieras parecerte a Cristo y esperas que esa gente que no o se rehúsa a creer en Él
Esperas que tu testimonio lo lleve a Cristo. ¿Qué implica? Esfuerzo, ser valientes, no desmayar y estar bien seguro lo que realmente hoy me está pidiendo, me está exigiendo. Yo sí casi diría, ¿no? Cuando de repente quieres llevar a alguien a Cristo, de repente pues vas tú. ¿Y por qué tú no? Bueno, es que como que yo siento que está más cerca. ¿Por qué tú no? ¿Por qué no has decidido estar más cerca como el otro de Cristo? Es muy fácil tirar como que la estafeta, ¿no? Pues vas tú, no, pues vas tú. Cristo te quiere a ti. Por eso justamente vienes este día vienes para ser instruido, para ser enseñado, para que Dios alimente tu fe y salgas completamente diferente como tú llegaste acá. ¿Cómo llegaste? Tal vez aporreado, ¿no? Una semana complicada, llena de lucha, mucha de oración, muchas peleas. Y llegas aquí nuevamente por fuerza de lo alto, por poder de lo alto. A eso vienes el día de hoy, para que Dios hable tu corazón y que te diga, no desmayes, no temas. Yo estoy contigo todos los días de tu vida. ¿Lo crees o no lo crees? Eso es lo que tenemos que pensar. Sí, tenemos que pensar y tenemos que orar de manera diferente, amados. Pero tienes que vivir justamente a Cristo. Sigo leyendo. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Testimonio. El testimonio es una arma poderosa de Dios para la destrucción de fortalezas y todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Testimonio. Y es una de las armas que Dios te dio para ser victorioso. La oración, la palabra, el testimonio. Regresamos a Santiago, por favor. Y dice entonces Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual salvará vuestras almas. Quiere decir que la palabra implantada en el corazón del cristiano hace tres cosas. La palabra implantada que Dios pone en el corazón del cristiano, del que cree en Cristo, primero promueve la santidad. Y tú y yo necesitamos justamente vivir una vida santa, apartada para Dios y apartada del pecado, una vida de santidad. 2, consigue el crecimiento. La palabra implantada en el corazón del creyente promueve el crecimiento. Por eso necesitamos ser cristianos crecientes, una iglesia creciente. Si tú estás en una iglesia donde no estás creciendo, cambia de iglesia, cambia de pastor, no sirve. No te vayas porque mucha gente de repente se va de aquí, se ha ido mucha gente de aquí porque se siente confrontada. Y yo creo que la silla más incómoda tiene que ser la de una iglesia cristiana. Para que se sientan confrontados de su pecado. Cambien, alineen su vida santa a las cosas de Dios. Buscar las cosas de Dios. Si tú apapachas el pecado en tu casa, pues por supuesto que no se va a ir. Tienes que ser completamente celoso de las cosas de Dios. ¿Quién dice amén? ¿No se me duerman? ¿Entonces temprano? Y tercero, produce las perfecciones que acompañan el testimonio de salvación. La palabra implantada en el corazón del creyente produce las perfecciones, lo que tiene que ser cambiado, lo que tiene que ser corregido. Y lo dice justamente el versículo siguiente, versículo 22. Dice, pero sed, otra vez la palabra sed es imperativo, orden, mandato, pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué significa un hacedor de palabra? Aquel que la hace o la pone por obra. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mucha gente está engañada porque dice, pastor, yo vengo los domingos.
Yo estoy en el discipulado, yo estoy en teología, vengo a matrimonios y vengo a varones y vengo a mujeres. Y yo pregunto, ¿y dónde está tu testimonio? Porque no has puesto por obra lo que Dios te ha dicho durante mucho tiempo en diferentes momentos de tu vida donde has oído la palabra. Es la gran diferencia, de verdad es la gran diferencia entre tener una religión y tener una relación con Dios. La religión lo que hace es alejarte de Dios. La relación te hace vivir una vida íntima con Él. ¿Qué quieres? ¿Religión o relación? ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Una vida religiosa con tu familia? Tengo que dar dinero porque no me queda otra, porque yo soy el proveedor. Tengo que poner una casa porque no me queda otra, porque soy el proveedor. Tengo que dar tarjeta, escuela, vestido porque soy el proveedor. Eso es algo religioso, porque no hay amor ahí. Cuando hay amor ahí es que te interesa mucho no solamente lo material, sino también lo espiritual. ¿Estamos entendiendo, iglesia? La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y exige la palabra de Dios que sea practicada. La palabra de Dios te exige que sea practicada, que hagas la Biblia vida en ti, que se haga vida en ti. No solamente es vengo a oír, vengo a escuchar, vengo a aprender, vengo a entender y vengo a aplicarlo a mi vida durante toda la semana. Lo que Dios habla los domingos, te está dando la gran oportunidad de hacerlo en la semana. Ponlo en práctica. La consecuencia de oír y no practicar es un autoengaño, engañándonos a vosotros mismos. Lo vuelvo a repetir, la consecuencia de oír y no practicar es un autoengaño. Dicho por Dios. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Vamos a entender la simbología o la figura que quiere Dios a través de un espejo. ¿Para qué sirve un espejo? ¿Qué forma tienen los espejos? Rectangular, circular, cuadrada, grande, chiquito, de bolsillo. ¿Para qué es el espejo? ¿No? Generalmente, ¿para qué? Pues para reflejar generalmente nuestro rostro. ¿Qué hace el espejo? ¿Qué función tiene el espejo? Nos muestra nuestras imperfecciones que tenemos en el rostro. Ya me salió una arruga más, ya tengo otra por acá, ¿no? Hoy creo que no he dormido bien y creo que necesito un poco de pepino y bueno, le echas ahí de la cosecha tuya, ¿no? Para eso justamente sirve el espejo, para ver o demostrarte tus imperfecciones. Y dice aquí que es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cuando tú observas o te observas en el espejo, ¿cómo es tu forma de observar? Espejo, ¿haces esto? ¿O haces esto? ¿No? Y hasta le pones aumento y luz para que salga todas las cosas que tienes ahí, ¿no? ¿Lo haces de manera detenida o poco detenida? No, hombre, las mañanas de repente bajan las mujeres, generalmente el hombre no, bajan ¿cómo se llama? La visera y ahí está. ¡Ya te diré! Ahí se enojan. Bueno, eso no pasa aquí, eso me comentan que de repente pasa en otros lugares, ¿no? Y justamente lo hacemos con el tiempo suficiente para observar qué es lo que está pasando, ¿no?
qué es lo que está sucediendo, si está haciendo efecto la palabra de Dios. Un corazón alegre hermosea el rostro. Entonces deja de estarte poniendo pepino o aguacate en la cara. Asegúrate que tu corazón esté lleno de amor de Dios y te va a hacer cada día más lindo. Pero es cuestión de que tú no entiendas, que tú realmente lo llevas a la vida diaria. Si no, no va a pasar nada. Luego entonces, si vemos que el espejo tiene esa función, ¿qué es la palabra? Es exactamente lo que hace el espejo. Nos muestra nuestras imperfecciones espirituales. Y así como tú le dedicas tiempo al espejo para mirarte, tienes que darte tiempo para entonces meditar y entender la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema de muchos? ¿Cuál es el problema de muchos? Ya la palabra dijo quién eres, o qué eres, o qué es lo que tiene tu corazón. Ya Dios lo dijo a través de la palabra. Ese fue tu espejo espiritual. Pero vean lo que dice el versículo 24. Porque Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¡Wow! Después de que la Biblia se convirtió en esa luz donde mostró las imperfecciones de tu alma, dice aquí, porque Él se considera en sí mismo. O sea, si ya detectaste que tienes un tema ahí de tu corazón, resentimiento, orgullo, soberbia, altivez, flojera. O sea, ya la palabra te lo dijo. Y dice aquí, y luego ¿qué pasa? Se va. Y luego olvida cómo era. A veces, entonces, no le das suficiente importancia de lo que es la palabra en tu vida. Estuviste con ella, meditaste en ella, te enseñó justamente lo que tenía que ser cambiado, pero luego te fuiste y se te olvidó. Quiere decir que te fuiste por un tiempo. La gente que deja de congregarse, la gente que deja de leer la palabra, la gente que ya no la medita como antes lo hacía, es que se ha ido, se ha retirado, se ha distanciado. Y ya no va a producir efecto igual la palabra que cuando antes tú te ponías a meditarla y la ponías por obra. Ha perdido el poder la palabra en tu vida por esa situación. Y lo peor, que se te olvida. Tú conoces a alguien que estuvo escuchando la palabra de Dios, viste que era como muy constante y de repente algo pasó y dejó de venir. Y lo peor, que los ves afuera haciendo otra vez lo que Dios los había sacado. Entonces hay tres enseñanzas más. Hay tres enseñanzas más. Bajo el versículo 24 hay tres enseñanzas más. Primeramente dice que al ponerse delante del espejo y ver su rostro reflejado, consideró cómo estaba su vida, cómo estaba su alma, cómo estaba su corazón cuando estuvo ese tiempo en contacto con la palabra de Dios. Segundo, no fue una observación rápida, fue una observación detenida. Aquí dice que estuvo un buen tiempo dándose de entender la palabra. Leía una y otra y otra y otra. A veces cuando yo te digo, vas a leer el libro de, voy a decir, Nehemías, ¿no? ¿Cuánto leo, pastor? Unas 10 veces. ¿Qué? Bueno, si quieres 20. No. ¿Por qué 10 veces? Porque lo más fácil es, pues con una no. Pues no. Tienes que entender, tienes que dar el gusto. A ver, yo te voy a invitar a comer. Y te voy a decir que en 30 segundos tienes que comer lo que puedas. ¿Qué vas a decirme? Pastor, 1 hora. Y lo dejo sin dinero. ¿Me explicó? O sea, tú cuando comes, ¿cómo comes? Bueno, deberíamos de comer en orden. No, en orden, comes, saboreas, qué rico, ¿no? Y así estás saboreando justamente, así debería ser el estar en contacto con Dios a través de la palabra, que te deleites, que lo saborees, que lo disfrutes. Pero cuando tú llegues a ese nivel es porque has subido de madurez mayor. Si todavía agarras la palabra y te duermes, todavía estás siendo niño espiritual.
Si ya tú ya mantienes una lectura de 2 horas, 3 horas leyendo la palabra, escribiendo, metiéndote más a estudiar otro tipo, un diccionario bíblico, te metes al Strong, una Biblia de estudio, ¿no? Y, no, esto me interesa. Eso sí, esto está súper interesante. Si te pasa el tiempo así, es que ya subiste entonces de un nivel de madurez considerable. Entonces, has aprendido que tu observación en la palabra debe ser con mucho interés, despacio, no hay prisa, no son carreras. Yo digo, cuando tú tengas un libro que lo estés saboreando, a la par, ten tu plan de lectura anual de la Biblia, de tal manera que en un año te comprometas en leer la Biblia completa, en un año. Ya estamos por terminar diciembre, ya en nuestros días terminamos la Biblia y empezamos nuevamente en enero. Si alguien quiere, le paso con mucho gusto ese plan anual de lectura, pero es importante que lo tengas, sin dejar de tener un libro que estás ahí meditando y dejando que Dios te hable a través de ese libro, donde estás dándote el tiempo para escuchar la voz de Dios. Y 3, el problema aquí es que este hombre o este creyente se alejó, ¿no? A lo mejor no leyó con detenimiento, fue rápido a su lectura y después se alejó. Y después se le olvidó lo que Dios le había dicho justamente en ese libro. No anotó, no les dijo. No. Suele pasar, y eso es un consejo que les doy. ¿Se acuerdan qué es el maná o qué fue el maná? Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan qué fue? Fue un alimento espiritual que Dios proveyó, ¿cierto? Y este pan, esta comida, tenía una característica. Si no se comía en ese día, se echaba a perder. ¿Cierto o no? Y no faltaba el abusado, ¿no? Yo voy a llevar 3. ¿Y qué pensaba? Que era para ese día. Era para ese día. Solamente Dios permitía una adición más el sábado para que justamente el día de reposo, Antiguo Testamento, día de reposo, sábado, no trabajara los hebreos en recoger el pan. Entonces el viernes, vamos a llevarlo así, el viernes les daba la oportunidad de tomar una doble porción o doble ración, ¿de acuerdo? Pero solamente fue esa parte. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Qué me quiere decir? Bueno, te quiero decir que cuando Dios habla a tu vida, y no tienes una pluma y un papel para decir, a ver, este pasaje me lo dio Dios, me lo hizo recordar Dios acá. Si no lo notas, cuando quieres acordarte de él, ya no viene a tu memoria. ¿Cuál fue el pasaje que Dios? Bueno, yo no sé ustedes, pero de repente me ha pasado a mí. Y bueno, y de repente lo compartes y me dice, sí, es cierto, sí suele pasar, que de repente te viene un versículo que necesitabas en ese momento y no lo anotaste, luego te quieres acordar, ¿y cuál fue el versículo? Ya no más regresa. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Siempre ten pluma y papel. Y si Dios te habla, anótalo. Y después ya lo meditas cuando puedas meditarlo. Amén. Bien. Todo esto en quienes pasan. Aquellos que de repente pues leen por un tiempo, de manera rápida, solamente lo hacen así, ya como un hábito, y de repente se alejan, se olvidan. ¿Quiénes son? Los que son solamente oidores de la palabra. Y no son hacedores de ella. Yo te pregunto, ¿en qué equipo estás o en qué grupo estás? ¿De los que solamente son oidores o de aquellos que son oidores más hacedores? ¿De qué grupo eres? Y no me lo contestes a mí, Contéstaselo a Dios, porque Dios es el que te ve todos los días de tu vida. Entonces aprendimos que realmente necesitamos todos los días palabra. Porque la palabra limpia, la palabra purifica, la palabra fortalece y la palabra te hace que te enamores más de Cristo. ¿Te quieres enamorar más de Cristo? Mantente en la palabra. Así como lo dijo en la parábola de la vid verdadera y el pámpano, la rama. ¿Quién quiere mucho fruto? ¿O quién quiere dar mucho fruto? Tiene que estar pegado justamente a la vid. Y Cristo es el camino. Cristo es la verdad. ¿Qué es la verdad?
Su palabra es verdad. Luego entonces tienes que estar pegado a ella. Y habrá muchas cosas que sin darte cuenta, sorprendentemente va a empezar a Dios a quitar de tu vida. No puedes dormir, tienes ansiedad, tienes estrés. De repente entras en una depresión terrible, ¿no? ¿Qué te falta? Todo eso que estoy hablando es el vaso está lleno de cochinada. ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es el miedo? ¿Qué son los temores? ¿Qué es la flojera? El sueño, fíjense, el sueño es una representación de la muerte. Y Dios lo da para descansar, pero hay horarios para descansar. Pero si te pasas dormido todo el día, estás en depresión. Y eso es basura que el diablo usa para que justamente no entiendas, no escuches y no te acerques a Dios. Es el gran problema de muchos que han dejado de creer en la palabra, han dejado de creer en Dios y buscan alternativas. Entonces, si tú buscas alternativas, ¿qué le dices a Dios? ¿Qué le dices a Dios cuando buscas alternativas? No te creo. Digo, no necesitas decirle literalmente, no te creo. Aunque te digan Tomás, no importa, ¿no? Pero si tú buscas otras alternativas en lugar de buscarlo a Él, le estás diciendo entonces, no te creo. Y dice la Biblia, dice su palabra, dice su voluntad revelada, que sin fe es imposible. Que sin fe es imposible. ¿Cómo entonces puedes agradar a Dios? ¿Y cómo puedes entonces que la palabra tenga poder en sí misma en tu vida si no le crees? Es la gran diferencia hoy en día. Alguien de repente me pregunta, pastor, pues no me está yendo bien. Me estaba yendo bien y dejó de irme bien. Pregunto, ¿qué has dejado de hacer o qué no has dejado de hacer? No, pues le echo ganas, no, me viento 3, 4 horas estudiando, no solamente cuando tengo exámenes, yo venía con un buen promedio, pero me está yendo mal. No estoy entendiendo bien las materias y obviamente tengo malas calificaciones y me siento mal. Algo estás haciendo diferente. No, pues sí, oro, leo la palabra, la medito y pues sí, siento que estoy haciéndolo bien. Platícame más, a ver, ¿qué más? ¿Cómo está tu relación en casa? Bueno, sí, tengo broncas con mi papá, pues ya sé cómo es mi papá, es terco, necio, es un contumaz, ¿no? Y luego, no, pues ya me tiene hasta aquí, ¿no? Pero sí leo y oro, pastor. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2? ¿Qué dice? Obedece a tus padres, porque esto es justo delante del Señor. ¿Qué más dice? Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Para que te vaya qué? Para que te vaya bien. ¿No te está yendo bien? No. ¿Ya ves por qué? Entonces tengo que soportar. No, tienes que amarlo. Tienes que enseñarte a amarlo y tienes que enseñarte a orar por él. Porque nadie tiene garantía. Y tú no me puedes garantizar que vas a ser un buen padre. Entonces es muy fácil decir, no, yo sí voy a ser súper padre. No, pues sí, a ver, es cierto, el día que tengas hijos quiero verlo. ¿No? ¿Quiero verlo? No, pues es bien fácil decir que yo soy bien, ¿no? Y si te sale igual que como tú, imagínate, ¿no? Pues aprendamos eso, iglesia. Si no hacemos caso a lo que Dios te está diciendo que hagas, ¿cómo quieres que te vaya bien y seas de larga vida? Por último, versículo 25. ¿Se acuerdan de la buena tierra? ¿Sí? Un corazón bueno, recto, retenedor de la palabra, con fruto, con
perseverancia. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Lucas capítulo 8, versículo 15, ¿se acuerdan? Justamente aquí vamos a leer algo paralelo, similar, versículo 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién dice amén? Entonces quiere decir que si tú cumples estos requisitos, vuelvo a repetir, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, en la Biblia, la de la libertad, lo que Cristo vino a enseñar y lo que Cristo vino a hacer, a darnos libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, o sea, que retiene la palabra oída, y no solamente la retiene, la memoriza y la pone por obra, dice, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Dichoso, será ¿qué? Alegre, será feliz, lleno de paz. Hagámoslo. Ahí está la llave. La que estabas buscando, ahí está. Pero tienes que creer. Tienes que creer. Y si estás aquí es porque tú crees. No, pastor, me trajeron una fuerza. Yo espero que lo que tú hayas escuchado haya llegado a tu corazón. Porque hay cosas que a lo mejor ni tú ni yo sabemos cómo es cobrar a Dios. Pero cada vez que alguien tiene un contacto con la palabra oída, esta llega al corazón de quien la escucha. Porque la fe es por Él. La fe es por Él. Y el oír, la palabra. No lo dije yo, dice Dios. Entonces, si te trajiste de a fuerza, pues qué bueno. Disfrútalo. No viajas aquí. Pero los que estamos convencidos y hemos visto que Dios es fiel, y Dios responde a nuestro clamor. Y cuando Dios responde a nuestro clamor y te va diciendo, aquí estoy contigo, todos los días de tu vida, y te empieza a mostrar su gran misericordia y su gran bondad en tu vida, no tienes más que decirle, Señor, perdóname cuando mis días de incredulidad no fueron los mejores de ella. Hoy creo en ti, Señor, y sé exactamente para qué me elegiste, para qué me escogiste. En la mañana estábamos viendo justamente la vida de Moisés, y dice que fue un niño hermoso. Y quiere decir la palabra hermoso, significa era robusto, fuerte, así como tú, ¿no? Y fue escogido justamente, o sea, eso quiere decir que Dios muchas veces comienza a mostrar el corazón del niño cuando le ha dado talentos y dones desde niño y comienza a manifestarse esos dones y talentos en el niño tan pequeño. Habla de manera diferente, obra de manera diferente, y debemos estar atentos para decir, esto sí es como del Señor, ¿no? Malo será cuando tú ni siquiera sepas cuáles son los talentos que Dios le dio a tu hijo. Y por más que te lo esté diciendo, tú estás en otro rollo, mirando otras cosas, pensando otras cosas, y nunca te enteraste de lo que Dios le había puesto a ese hijo y nunca fue desarrollado bajo los talentos y dones que Dios le dio. Eso era muy triste. Pero si hoy ya sabes qué son los dones y talentos que Dios dio a tu hijo o a tu hija, comienza a desarrollarlos. ¿Te acuerdan de los talentos? Bueno, creo que no se acuerdan. A ver, vamos a Mateo 25. Ya con esto terminamos. Ahora sí. Mateo 25. Versículo 14, ¿sí? Mateo 25, versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y cada uno conforme a su
capacidad, y luego se fue lejos. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también 2. Ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Quítale talento y ponle hijos. ¿Sí? Ya no veas ahí talentos, ponle hijos. Los hijos que Dios te haya permitido tener, cualquiera que hayan sido. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló ¿qué? Cuentas con ellos. Quiere decir que Dios te va a pedir cuentas de los hijos que te dio. No tengo hijos, te dio una vida. Por eso ponle quita la palabra talento, ponle hijos, ponle matrimonio, ponle esposo, ponle esposa, ponle tu vida. Aunque nada más es una sola vida, pero ponle tu vida. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Quiere decir que fue una persona inteligente, sabia, temerosa de las cosas de Dios y entregó buenas cuentas. Y vean lo que dice el siguiente versículo. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tú. ¿Quién quisiera escuchar esas palabras de Jesús? Amén. ¿Qué tienes que hacer? Pon a trabajar los talentos. Sería una manera irresponsable, poco seria, nada sabia, el que si Dios te dio talentos, los entierres. Hoy estamos en un mundo al revés, porque generalmente todos los papás queremos que los hijos les vaya bien. Dije generalmente, porque hay otros papás que a lo mejor no les interesa, pero generalmente queremos que a nuestros hijos les vaya bien. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Cuando estaba en el vientre de su madre o de su mamá, procuramos un buen hospital para ellos, un buen médico, un buen cirujano, un buen anestesiólogo, una buena enfermera, que estuvieran bien, tanto ella como el bebé. ¿Cierto o falso? Luego entonces él creció y fue la mejor papilla, el mejor alimento, la mejor cuna, ¿no? A nuestras posibilidades, el mejor cobijo, el mejor alimento, ¿cierto o falso? Y este niño fue creciendo. Y entonces dijimos, necesito formarlo profesionalmente. Y dentro de nuestras posibilidades buscamos la mejor escuela, los mejores maestros. ¿Cierto o falso? Este niño fue creciendo. Y después pasó a la primaria, y luego pasó a la secundaria. Y queríamos que este niño recibiera lo mejor, profesionalmente o académicamente hablando, ¿cierto o falso? Pero nunca fuimos instruidos hasta llegar a Cristo que tenía que ir aparejado su crecimiento académico con su crecimiento espiritual. Y hoy sabemos que es más importante lo espiritual que lo académico. Y no quiero jóvenes tontos, no. Es que el pastor dijo que... No entendamos cosas que no dije. O no quiero dar a entender. Siempre me digo, lo más importante es su vida espiritual. Para que lo demás tenga entonces un soporte mucho más sólido. Si Dios te da los medios a través de papás, de la carrera, el vestido, la profesión, y Dios sigue sosteniéndote, seguramente vas a ser un hombre exitoso en todas las áreas de tu vida. ¿Cierto o falso? Sería un poco o nada sabio el que no esté justamente hoy esmerado a desarrollar los talentos que Dios ya me está mostrando que tienen mis hijos. Y conozco jóvenes que a lo mejor ya no son tan jóvenes. Quiero decir, ya no son de prepa, ya no son de primaria, a lo mejor ya son de profesional.
otros ya están por un año por terminar. Sería yo muy irresponsable que ya sabiendo este pasaje no ore por mi hijo y comience Dios a trabajar en su parte espiritual, pero viéndome a mí como testimonio. Y solamente lo podemos lograr cuando realmente hemos dejado de ser tan solo oidores de la palabra. Si no somos oidores, sí, hacedores de ella. Si Dios habló hoy de tu vida, si realmente hoy Dios habló contigo y te dijo justamente lo que Él te está demandando hacer, yo creo que es lo que tenemos que hacer todos. No importa la edad que tengas, no importa si eres joven o si eres adulto o si eres más que un adulto. Mientras tengas vida, tienes toda la responsabilidad delante de Dios para hacer las cosas bien a sus ojos. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Y si lo crees, espera que un día de la boca de Jesús te diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entre el gozo de tu Señor. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. No se distraigan. Cierren sus ojos. Aún no terminamos. Aún no termina el Señor. A través de esta predicación, yo no sé lo que Dios haya hablado a tu corazón. Me queda muy claro el mensaje de ella. Dios te quiere hacedor y no tan solo oidor de la palabra. Dios te está diciendo que a lo mejor por muchos años solamente has sido oidor. Y Job lo dijo en su momento: de oídas te había oído. Pero no se limitó solamente a escuchar a Dios Job, sino ahora sus ojos lo ven. Tienes que aprender a ver a Dios. Tienes que aprender a ver a Cristo. Y tienes que dejar que el timón, el volante, lo lleve Él, no tú. Si realmente hoy Dios habló a tu corazón, si realmente Dios te dijo lo que tienes que hacer, hazlo. Porque el Dios te quiere bendecir. Él quiere y te quiere llamar bienaventurado. Pero lo tienes que creer. No te sientas mal si de repente has flaqueado y te has caído. O simplemente has fallado. Como padre, como esposo, como amigo. Tal vez como empresario. No sé. Yo te pido que no tomes en cuenta tus fallas, sino que las fallas te ayuden a seguir creciendo para ser mejor para los ojos de Dios. Tenemos la gran oportunidad de que tu vida cambie a través de Él. Y si tú cambias, va a cambiar tu familia, va a cambiar tu matrimonio. De eso te lo aseguro. El problema no es el mundo, el problema soy yo. Pero dice su palabra: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Eso lo dijo Jesús. Él ya venció el mundo, pero tienes que confiar en Él. En mí tendréis paz. Eso lo dijo Jesús. Y si tú necesitas paz en tu vida, tan solo cierra tus ojos y dile: Señor, lléname de tu paz, pero me comprometo en hacer las cosas bien delante de ti. Es el momento, amados. Es un tiempo donde tengo que fortalecer mi relación personal con Cristo. Y tengo que hacer valer su muerte en la cruz. Porque a través de ella me ha dado salvación. Vino a perdonar mis pecados y darme vida eterna. Padre bendito, te doy tantas gracias por los corazones que tú enviaste el día de hoy. Tú los conoces. Tú sabes hoy sus dolencias, tú sabes hoy sus heridas, tú las conoces, Señor. Yo te pido que tú sigas derramando de tu poder, de tu fuerza en ellos. Enséñales a poner los ojos en ti en todo momento. Dales gracia para que ellos puedan ser esos instrumentos tuyos, instrumentos idóneos, instrumentos fieles,
instrumentos santificados, dispuestos para toda buena obra, Señor. Tú conoces a cada familia, tú conoces cada matrimonio, tú conoces al varón y a la mujer y al joven que está hoy aquí, Señor. Yo te ruego por ellos. Y como decía nuestro Señor Jesucristo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Dales de ti, Señor, y que ellos sean llenos de la plenitud de tu Hijo Jesucristo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén.